Buenas tardes a todos y antes de nada, en nombre de la Federación Española de Diabetes, muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado, a los colaboradores, por supuesto, de esta campaña que la que vamos a hablar, sobre todo inmunización 2023, que son GSK, son Sanofi, MSD y también Pfizer. Y desde luego vamos a abordar un tema realmente apasionante, novedoso y que hemos titulado en este sentido reticencia vacunal en diabetes. De lo que se trataría es de hablar por qué las personas con diabetes pueden tener esa reticencia a dar el paso y vacunarse con las diferentes administraciones de dosis de vacunas que les están recomendando. Y tenemos para ello a Carlos Mateos. Carlos Mateos es el coordinador del Instituto Salud Sin Bulos, que es una iniciativa que se llevó un poco sobre todo en el sentido de cómo poder desmentir esas mentiras, esas falsas noticias en salud en general, en diabetes a veces en un caso particular, y ha dado un paso más allá, por decirlo de alguna manera, y has hecho también ese paso de confianza en la vacunación. Carlos, más específico, y porque veías que quizás había como un nicho de fake news y te decidiste, aquí hay que informar porque hay evidencia científica de la seguridad de las vacunas y a pesar de ello hay muchísimas más evidencias de fake news, a lo mejor en esas falsas noticias que pueden llevar a dar un paso atrás a las personas a vacunarse. ¿Nos puedes comentar en qué consiste, cómo surgió la idea y luego ya entrar en una pequeña presentación que has traído para nosotros? Y muchísimas gracias por acompañarnos, por supuesto. Un placer, muchas gracias por invitarme. Bueno, sí, nosotros pusimos en marcha primero Salud Sin Bulos hace ya 5 años, porque vimos que había pues algunos, en este caso fue un presentador de televisión justo y de radio que dijo que las vacunas producían autismo, ¿no? Una auténtica barbaridad. Esto estamos hablando de poco antes de la pandemia. Por supuesto, los bulos en vacunas eran ya los principales bulos relacionados con la salud, prácticamente. Y bueno, la verdad que vimos que teníamos que reaccionar. En aquel momento hubo muy pocas reacciones por parte de organismos oficiales y bueno, nosotros teníamos ya mucha experiencia reuniendo a profesionales sanitarios muy activos en redes sociales y dijimos, oye, ¿por qué no nos unimos todos y, y lanzamos algún tipo de contraofensiva, ¿no? Pues sin más intenciones fuimos creando la iniciativa, fuimos añadiendo sociedades científicas y demás. Y bueno, pues por supuesto en la pandemia todo el tema de las vacunas fue prioritario. Ha seguido sigue hablándose de vacunas a pesar de haber acabado la pandemia como tal. Pero sí que vimos también, porque ha habido también una explosión de estudios relacionados con qué había detrás de estos bulos de las vacunas y qué efecto tenían. Y se ha visto algo que es bastante curioso y que es muy preocupante, que es no solamente los negacionistas, que luego podemos hablar de ellos y todo esto, sino que hay una parte de la población que tiene dudas sobre las vacunas, ¿vale? No son los negacionistas los que estén en contra de las vacunas, pero esto en gran parte es debido o no está atajado porque hay una parte también, y esto es lo que a mí me parece más preocupante, también de profesionales sanitarios que, bueno, pues muestran también dudas sobre vacunas que están en el calendario vacunal, que están con todos los estudios y demás. Entonces, si tú vas a un profesional sanitario pidiendo información sobre vacunas y ese profesional sanitario pues te dice que no sabe, que hay dudas, que, en fin, pues puede que acabes no vacunando. Y eso es lo que está ocurriendo y por eso quisimos ir un paso más allá, como bien dices, y crear esta iniciativa de confianza en la vacunación que aborda no solamente el tema de los bulos, sino también esa reticencia vacunal que hay por una parte de la población, pero también de profesionales sanitarios que no están teniendo una acción activa para promover la vacunación, que puede salvar vidas, que puede ayudar a muchísima gente y que tenemos mucha evidencia, ¿no? Porque hay esa diferencia, eso es lo que nos gusta curioso, con respecto a otros tratamientos que cuando están protocolizados, cuando hay todos los estudios, no hay problemas de los profesionales sanitarios recomendarlos, pero con las vacunas sí. Es algo sorprendente.
disculpar que me he mutado, efectivamente. Y a raíz de esto tú vistes que era importante y luego has comentado algo que sí que es verdad que con respecto a otros países, es verdad que hay una diferencia en cuanto a los profesionales sanitarios, que es algo que me ha llamado bastante la atención, ¿no? Porque se supone que son ellos como los embajadores también de las medidas sanitarias de salud pública. Esto ya no estamos hablando específicamente en diabetes, sino ya estamos hablando de población en general. Ellos mismos tienen reticencias a qué se puede deber y luego, por otro lado, esa comparativa, porque en otros países, bueno, hacen ciertas medidas, ¿no? Que a lo mejor pues aquí podrían ser exportables o analizables o tenerlas en cuenta. Sí, realmente lo que ha ocurrido con las vacunas ha ocurrido en todos los países prácticamente. Sí que es verdad que ha habido diferencias también en función de cómo ha sido la política en esos países respecto a las vacunas. Desde luego hay gobiernos incluso que han sido totalmente escépticos, negacionistas, etcétera, y eso, claro, es incluso peor, porque la población ya directamente ya deja de confiar en las vacunas. Pero en España hay muchos estudios al respecto. España es uno de los países donde hay más confianza en el profesional sanitario cuando le habla de vacunas y más en concreto del médico. Si tú vas al médico y el médico te está recomendando vacunas, normalmente la mayoría de la población va a aceptar lo que le está diciendo el médico, ¿vale? Y esto incluso es un porcentaje superior a otros países, es muy curioso. Pero sí que es verdad que hay una parte de profesionales sanitarios, hay un estudio incluso que hablaba de 1 de cada 5 profesionales sanitarios en España que muestra reticencia sobre las vacunas que están en el calendario vacunal, ¿no? Es algo lo que es Claro, sorprendente. No es que sean antivacunas, sino que, pues eso, que manifiestan dudas y sobre todo también se ha visto, es muy curioso, que estas dudas tienen mucho que ver con la falta de información. ¿Vale? Es verdad que tenemos una serie de profesionales pero el sanitarios. propio profesional, es Sí, decir, eso hay es, un que no déficit tiene información quizás suficiente. formativo o informativo. Eso es, eso es. Es verdad que hay profesionales sanitarios que están muy vinculados ya con la vacunación, se lo conocen muy bien, pero hay otros muchos pues que no lo están tanto y entonces no tienen la información suficiente. Entonces, cuando no tienen la información suficiente, pues entran aquí temas de creencias, bueno, temas personales que no tienen sentido en el mundo de la evidencia, en el mundo de la ciencia, de la medicina, estar moviéndonos por creencias, ¿no? Tenemos que estar basando por ciencia y sobre todo por Claro. profesionales sanitarios, ¿no? Es que, bueno, pues eso es lo que nosotros intentamos atajar con esta iniciativa de confianza en la vacunación, que ya hay otras en otros países y bueno, pues lo que intentamos es pues concienciar, formar, etcétera. Efectivamente. Y luego, bueno, pues en relación hay colectivos, ¿no? Que el tema de la vacunación, pues es más importante que para otros, ¿no? No es lo mismo vacunarte, ser una población más joven, más sana, pero bueno, que es importante también si estás concienciado vacunarte, sobre todo también por el entorno, pero específicamente las personas con diabetes que efectivamente caen en este error de miedo o de antivacuna. Bueno, nosotros hemos generado dentro de la Federación Española de Diabetes una infografía. Bueno, que bueno, bebe mucho de tu iniciativa, ¿no? Que hemos titulado Cómo combatir la reticencia vacunal en diabetes. Y bueno, la has podido ver, las he visto también un poco las medidas que vamos a compartir también ahora mismo para que la gente pueda acceder a ella, tanto como la página web de Salud Sin Bulos y la propuesta que has hecho de esta especificidad en la reticencia sobre la vacunación. ¿Qué opinas sobre dar esos consejos, realizar esas campañas también, que has comentado que quizás a lo mejor sea una de las grandes lagunas? Y además es la administración, Carlos, la que tendría que formar al profesional, ¿no? Y somos las asociaciones luego al final las que, bueno, o iniciativas privadas como la tuya, la que estamos haciendo, no te digo que muchísimo más, pero bueno, que sí que estamos poniendo nuestro granito de arena cuando sería la administración pública la que tendría que poner, lógicamente, muchísimo más énfasis en todo esto.
Pues sí, la verdad que es sorprendente esta situación, ¿no? Porque nosotros, desde luego, en esta iniciativa lo hemos llevado a cabo incluso sin ningún recurso, con voluntariedad, y hemos conseguido pues, algunas cosas interesantes y algunos impactos, igual que otras iniciativas que hay privadas o de asociaciones y demás, cuando realmente si se hiciera un énfasis por parte de la administración en campañas para formar a los profesionales sanitarios, para concienciar a la población, etcétera, la verdad que se conseguiría mucho y sobre todo no solo para la salud de la población, sino incluso hasta del modo puramente economicista, es que se ahorrarían un montón de costes de morbimortalidades que tienen que Claro. ver precisamente con esto, el que no haya vacunado a la población y al final pues tengas que pagar las consecuencias de eso. Y a mí me parece interesante el tema de los pacientes crónicos, porque es verdad que también hay estudios que muestran que cuando se trata de vacunas relacionadas con niños sí que la concienciación es mucho más alta por parte de la Claro, población y por cambia parte. según de generación a generación, ¿no? Sí, no, pero también es eso, porque en este caso de los niños, pues los padres están muy concienciados, siguen mucho lo que dice el pediatra, los pediatras están muy concienciados también. En fin, ahí sí que es verdad que es más difícil encontrar reticencias vacunales, ¿vale? Pero sí en pacientes crónicos es que es un círculo vicioso muy peligroso, ¿no? Porque tenemos a los pacientes que por una parte muchos de ellos no son conscientes de que pueden vacunarse, tienen dudas sobre el tema de la vacunación y cuando acuden al profesional sanitario, el profesional sanitario tiene mucha reticencia, ¿no? Esto ha ocurrido, por ejemplo, de la gripe ya bastante tiempo. Teníamos un porcentaje, se han hecho estudios con enfermeras, con médicos, etcétera, un porcentaje alto, pues estamos hablando de más de Sí. 20 y tantos por ciento de la población de profesionales sanitarios que mostraban dudas. Entonces, claro, si tú ya tienes dudas de por sí, no tienes suficiente información como paciente crónico y vas a tu médico, a tu enfermera y te está manifestando dudas también, es que no te vas a vacunar. Entonces, hay una diferencia, por tanto, en la población que debería vacunarse, la población vulnerable que debería vacunarse y realmente los que se vacunan y una gran parte se debe a una responsabilidad del profesional sanitario, pero también, por supuesto, de la administración que no le informa, que no le conciencia, etc. Perfecto. Dicho esto, creo que has elaborado una presentación Ujú. que, bueno, ilustra todo lo que hemos comentado y también das algún dato más. Y Vale, luego al final, pues podemos dar paso también a las preguntas últimas en los últimos 10 minutos. Pero sí que vale. me gustaría que, bueno, pues que la proyectora sí quedas ahora, porque quizás puedas dar ya aquí respuesta a muchas Vale, de las perfecto. cosas Pues que nada, puedan surgir. voy a compartirla. Vale, Perfecto. Se ve ahora bien. No sé si es la primera. Creo vale, que no. bueno. Bueno, sí, ya estamos Adelante. aquí. Realmente el tema de los bulos de salud, que lo podemos llamar fake news, mentiras, noticias falsas, ya es muy antiguo. Ya cuando estuvo la primera vacuna, ya había ilustraciones satíricas hablando de que pues la vacuna para la viruela al final, como provenía de la vaca, pues a la gente se convertía en vacas, prácticamente le salían cuernos. Esto no es que la gente se lo crea cuando vea esto, ni siquiera eh, hace 200 años la gente se creía estas cosas, pero sí que te crea esa desconfianza, te crea decir, uy, algo hay, algo raro, o sea, si están produciendo algún cambio. Claro, de todo eso, esas ilustraciones satíricas, hemos pasado a algo que se llaman los memes, que los memes, la gente ve estas cosas, le hace gracia y las comparte. ¿Qué ocurre? Que los memes también se ha estudiado un montón de estudios que muestran que no son inofensivos, que están creando una concienciación, porque incluso la gente que está a favor de las vacunas ve esto, lo ve gracioso y lo transmite y no se da cuenta de que realmente aquí estás ayudando a crear una concienciación de que las vacunas son peligrosas. ¿Vale? Nadie se va a creer que las vacunas te van a transformar no sé, que tienen chips, a pesar de que ha habido muchos bulos relacionados con eso, etcétera, pero sí que puedes pensar que hay algo raro, ¿no? Entonces, de hecho, se ha visto que las granjas de bots, que las hay creadas específicamente para crear desinformación sobre vacunas, es que no tienen que complicarse la vida, están haciendo memes, porque es mucho más fácil, se tarda nada y vas creando concienciación. O sea que esto ya hay una estrategia diseñada por parte de organizaciones, gobiernos de algunos países autoritarios que están fabricando bots para
hacernos que desconfiemos de las vacunas, ¿no? Entonces, esto, claro, tiene consecuencias. Hay mucha gente que se crea todo esto, lo hemos visto en la pandemia, muchos negacionistas que han hecho manifestaciones, siguen muy activos en redes sociales. Cada vez que ha habido alguna historia de vacunas, o sea, perdona, de cualquier epidemia, cualquier enfermedad que no se conocía demasiada, pues ya enseguida alguien estaba diciendo que eso era debido a las vacunas del COVID. Esto ha sido constante en este tiempo post-pandemia, ¿vale? Y al final todo esto tiene unas consecuencias. La Organización Mundial de la Salud ha hablado de infodemia. Esto es algo que es una de las mayores amenazas para la salud mundial, la infodemia, la cantidad de desinformación falsa que hay en Internet. ¿Vale? Hay un estudio en el mes de abril de UNICEF que nos está diciendo que ha habido el mayor retroceso de inmunización infantil de los últimos 30 años. La confianza en las vacunas ha caído en todo el mundo, no solamente en España, en todo el mundo. Esto es tremendo. O sea, todos los esfuerzos que podemos estar haciendo todos a favor de las vacunas han caído porque estos discursos al final están llegando, están calando en una parte de la población. Y sobre todo, disculpa, Carlos, en un colectivo que decías tú que había una gran concienciación. Es decir, los padres quizás, yo no me vacuno, pero a mi hijo sí. A mi Sí, sí, hijo sí. sí. Y El aquí es tema donde de. estamos Y esto, viendo claro, que es está justo lo que estamos diciendo. retrocediendo. Y justo que en el ámbito infantil es donde Fácil, más éramos top, concienciación hay. claro, Exactamente. Pues imaginemos cómo puede ser la situación la en barbaridad. pacientes adultos, crónicos, etcétera, ¿no? O sea, esto me gustaría ver estadísticas, seguramente se publicarán en algún momento de cómo está cayendo la inmunización, ¿no? Al final, todo este tipo de cosas lo que está provocando es que se desconfíe del profesional sanitario, que la gente caiga en pseudoterapias y que haya una confusión total, ¿vale? Nosotros hicimos estudios que veíamos que ya la mayoría de la población o una parte de la población importante había oído el discurso de los antivacunas. O sea, los antivacunas que antes de la pandemia eran muy residuales, que muy poca gente los conocía, pues ya al final todo el mundo acaba oyendo todos estos discursos, le van llegando de una manera o de otra, ¿vale? Los bulos de los microchips, todo este tipo de cosas, que si tienen peligro, que el ADN, etcétera, ya habían llegado a la mayoría de la población, ya conocían estos bulos, ¿vale? O sea, sí que han calado, han tenido un impacto mucho mayor que las campañas pro vacunación, ¿vale? ¿Cómo llegan estos bulos sobre vacunas? Pues también hemos hecho estudios y nos dicen que llegan en una parte a través del WhatsApp, de los medios de comunicación y de las redes sociales. ¿Y quién está detrás de estos bulos? Pues al final, cuando nos están diciendo todo este tipo de barbaridades, ¿vale? Quien nos está mandando todo este tipo de cosas, al final, muchas veces alguien cercano, alguien que no lo hace con la intención de engañarnos, sino que lo hace, bueno, pues pensando que nos va a ayudar, ¿no? Alguien de nuestro entorno nos lo dice por WhatsApp y muchas veces se difunde. ¿Vale? Esto es un poco el problema. Rápidamente todos estos mensajes de alerta, de peligros, etcétera, te vienen con esa urgencia. Venga, vamos a compartirlo rápidamente porque vas a salvar vidas. ¿Vale? Y aquí es curioso también porque nosotros hemos visto que en la pandemia mucha gente preguntó al profesional sanitario sobre vacunas, pero hubo muchos más que buscaron información sobre vacunas en Internet, con toda la desinformación que hay en Internet. De hecho, hay más información falsa que verdadera. ¿Vale? E incluso cuando iban al médico, pues 1 de cada 5 decía que el profesional sanitario no le había resuelto las dudas que tenía sobre vacunas. Nos hemos encontrado en encuestas que hemos hecho a médicos que también 8 de cada 10 médicos decían que se sentían cuestionados por sus pacientes debido a la infoxicación. Pero aquí hay una cosa a favor también que se puede mejorar, ¿vale? Que los pacientes, lo que hemos comentado antes, confían mucho en lo que le dice el médico, el profesional sanitario en general, y lo que valoran mucho es que le miren a los ojos. Yo creo que tenemos que mejorar también, y esa es una de las funciones también que nos hemos La puesto en esta comunicación. iniciativa, mejorar las habilidades de comunicación del profesional sanitario para que le llegue a transmitir realmente la importancia de la vacunación. Habilidades de mirar a los ojos, de escuchar, de hacer preguntas que están perdiendo y eso hace que la gente se busque la vida en Internet y acabe llegando a este tipo de cosas. Y luego a mí me gustaría también destacar algo que está ocurriendo en nuestro día a día, que es el clickbaiting, ¿no? Es el anzuelo. Todos estamos sometidos a un montón de impulsos en las redes sociales, en Internet, en todas partes, para llamar nuestra atención con titulares súper llamativos, escandalosos, ¿no? Ha habido algunos estos años relacionados con vacunas, relacionados con la diabetes, que luego nunca más se ha vuelto a saber de este tipo de titulares, ¿no? Pero claro, llama muchísimo la atención. Entonces aquí pinchas, vas a ver, y luego a veces el periodista lo ha desarrollado de una manera que dice, bueno, se está estudiando en ratones, una posibilidad, pero
ya te ponen aquí un titular que te llama mucho la atención, ¿no? Lo hemos visto en la pandemia, ha habido barbaridades, decían que había, pues por ejemplo, salía cuando estaban probándose las vacunas, que había muerto una persona en un ensayo clínico. ¡Wow! Y esto en un medio de comunicación serio, ¿vale? Ha habido varios. Y resulta lo que era que estaba el grupo de placebo, que ni siquiera había recibido la vacuna, ¿no? Es de locos esta historia, ¿no? Pero al final los medios de comunicación, digamos serios también, caen en esto, en intentar llamar la atención, incluso con cosas que son absurdas, que no tendría que ser titular, porque si alguien está en el grupo de placebo, pues bueno, se puede morir como se puede ir de viaje, no tiene nada que ver con el tratamiento, ¿vale? Había otros medios que sí que tenían ya una intencionalidad para intentar, pues no solamente llamar la atención, este clickbaiting, sino también crear un estado de opinión, ¿no? O sea, barbaridades, decir, oye, recibió un rayo por la vacuna. Podría ser una coincidencia, esto está fuera de toda la ética periodística, pero, oye, hay gente que está cayendo en esto. Hay muchos estudios ya que hay un montón de hay una gran parte de la población que es mucho más abierta a todo este tipo de desinformación, porque se acaban informándose siempre de los mismos medios, ¿vale? Luego hay mucha gente, hay muchos grupos, muchos vídeos que tienen muchísimas visualizaciones que te están hablando de esto, de la conspiración, cosas que no quieres que sepas, etcétera. Entonces, todo este tipo de cosas, la verdad que tenemos, está siendo muy activo en redes sociales, está siendo muy activo en YouTube, ¿vale? Y tenemos dentro de esta tendencia, como decía, pues los llamados, lo que yo llamo los iluminados, gente que nos viene a decir la gran verdad del mundo, ¿no? Que nos dicen que las vacunas, que el autismo, que beber agua con limón cura el cáncer, y estos iluminados a veces son personajes famosos que quieren llamar nuestra atención y bueno, pero hay grupos, ya hay dentro de esto algunos que están muy organizados. Hay publicaciones que nos están diciendo barbaridades, que si las vacunas son peligrosísimas, que la pandemia nunca ha existido, que durante todo este periodo hicieron encuentros en el que se abrazaban sin mascarillas, etcétera. Bueno, pues hay muchas comunidades de este tipo que son, esos que son realmente los negacionistas, muy activos en redes sociales, ¿vale? Que tienen sus medios de comunicación, que están sembrando siempre dudas relacionados con las vacunas, ¿vale? Y todo esto va calando. Y como decía, muchos están utilizando incluso algo que fue un estudio que se publicó hace más de 20 años, que fue retirado porque era un estudio que se vio que había sido totalmente manipulado, Andrew Wakefield, que dijo que las vacunas producían autismo, ¿no? Esto fue una barbaridad, se demostró que eso era falso totalmente, de hecho había un montón de estudios que al final que han dicho que las vacunas no tienen nada que ver con el autismo, son totalmente seguras las que están aprobadas, pero eso no impidió que este hombre se convirtiera en un líder del movimiento negacionista. Y esto es lo que está ocurriendo. Estos movimientos negacionistas son inmunes también a cualquier argumento racional. Por eso tenemos que ir con argumentos emocionales, no para convencerles a ellos, porque es imposible convencerles, esto ya se ha demostrado, pero sí a la gran parte de la población que tiene ese escepticismo, que tiene esas dudas. Por eso tenemos que actuar de otra manera. ¿Vale? En redes sociales realmente están llegando también muchos bots que están hablando de desinformación, que están creados, pues, como decía, por granjas de bots para decirnos que las vacunas son peligrosas, que tener mucho cuidado con ellos. Y para combatirlos, para combatir todas estas barbaridades que están surgiendo, nosotros, como decía, pusimos en marcha Salud Sin Bulos, que tiene ya muchas sociedades científicas, 100%, que Enhorabuena. están colaborando con nosotros. ¿Vale? Hemos hecho muchas acciones durante la pandemia y de posterior sobre el tema de las vacunas, pues con sociedades científicas, etcétera, ¿vale? Y luego, pues, quisimos dar un paso más, como comentábamos antes, que es la iniciativa Confianza en la Vacunación, ¿no? Ya hay otras iniciativas así en otros países. Lo que pretendemos es defender a la vacunación a través de campañas, formación e investigación, que no se trata de solamente bulos, sino trata de esas dudas, de esa desconfianza. Vamos a combatirla, vamos a hacer algo juntos, ¿no? Hemos hecho ya consensos con Ministerio de Sanidad, Ministerio de Ciencia, han estado organizaciones muy potentes colaborando con nosotros, estuvo la Organización Mundial de la Salud también participando en algunos de estos simposios, representantes de sociedades científicas, etcétera. Hemos hecho una campaña con los principales divulgadores sanitarios para que convenzan a otros profesionales sanitarios que hay que combatir la reticencia vacunal, porque son los primeros los que tienen que estar diciendo a los pacientes, oye, las vacunas son seguras, vacúnate. Pues hemos utilizado a todos estos divulgadores que han colaborado con nosotros desinteresadamente. Hemos hecho también campañas para adolescentes con cómics. Y estamos utilizando lo que decía antes, también la emoción, el humor, ¿vale? Estamos haciendo formación a profesionales sanitarios sobre cómo divulgar sobre vacunas en redes sociales utilizando el humor. Hemos utilizado incluso humoristas que han colaborado con nosotros desinteresadamente,
¿vale? Incluso hemos hecho hasta concursos en redes sociales, ¿no? Basados en esto, utilizando monólogos de humor. Yo creo que tenemos que ir más allá de simplemente la información racional, tenemos que utilizar también la emoción si queremos llegar a esa población que tiene desconfianza sobre las vacunas. Y voy a poner un último ejemplo, Sí. cómo se puede hacer cosas muy sencillas, incluso desde redes sociales. Esto es una foto de alguien que posteó los peligros de las vacunas y tal, y decía alguna pregunta, y entonces alguien le respondió esto que me parece muy curioso y esto es súper fácil de hacer para que veáis que no tiene ningún diseño ni nada, pero es Estéreo. muy, muy potente, ¿no? Pues, ¿cuál de estas enfermedades querrías que te protegiera, ¿no? Que, ¿no creéis que también darían miedo otras cosas que pueden, que también pueden dar miedo en esa edad, ¿no? Y luego también muy potente, ¿no? Si has tenido alguna vez una enfermedad súper grave, como han tenido pues, personas pues, ancestros nuestros, y que no lo han tenido gracias a las vacunas, ¿no? Yo creo que tenemos que transmitir esos mensajes emocionales si queremos llegar. Pues esto era un poco lo que quería compartir. Magnífico. Has comentado todo el tema de, que me ha parecido muy bien, ¿no? Es decir, que los memes hacen mucho daño, pero luego al final nosotros también tenemos que empezar a comunicar de una manera diferente, como has dicho tú, el humor, como has dicho, hay un mensaje más efectivo. Hay algún ejemplo que ya lo has avanzado, ¿no? De chistes, de mensajes con gracia. Daros un ejemplo de qué es lo que habéis puesto en marcha o si lo tienes ahí, Sí, a ver, nosotros por por ejemplo ejemplo, con para ANEMBAC, que es compartir la con Asociación nosotros de de, oye, voy Enfermería a sumarme a esto, ¿qué puedo hacer? Hago un chiste, pero a ver si voy a meter la pata y hago el chiste y lo hago al revés, aunque ya no hay chistes, hay Sí, a memes. ver, esto hay que tener cuidado. En el humor es verdad que hay que tener cuidado. Esto no se trata de reírte de un antivacunas realmente, ¿vale? Y sobre todo de cara a la población que tiene dudas, eso es lo que no se debe hacer, porque causas el efecto contrario. Pero sí que se puede utilizar ese humor para transmitir, oye, que ese tipo de cosas, a ver, no tiene mucho sentido. Nosotros con ANEMBAC, con la Asociación de Enfermería y Vacunas, hicimos una aplicación basada en memes, ¿vale? Justo para intentar responder en redes sociales utilizando ese tipo de imágenes fáciles, igual que lo están utilizando ellos, los antivacunas, vamos a utilizarlos del bando de los buenos, vamos a utilizar eso, ¿no? Y luego hay otra cosa que nosotros estamos haciendo también, nosotros tenemos un evento de co-creación de soluciones digitales, que es el Hackathon Salud, en el ¿Cuándo va a que ser, Carlos? este es el 13 de diciembre, ¿Vale? aunque ya empezamos a moverlo desde antes, y intentamos también tener retos en el que motivemos a profesionales sanitarios y pacientes a crear soluciones digitales que ayuden a combatir la desinformación en salud, ¿no? Hemos tenido muchas veces retos específicos de vacunas, este año tenemos más genérico de medicamentos. Una Eh, aplicación, cualquier Claro, cualquier herramienta. aplicación, cualquier solución digital que ayude a combatir la desinformación. A ver, hay algo que es muy interesante, que es, igual que hay bots que están diciendo que las vacunas son peligrosísimas y que te salen en redes sociales y tal, Sí. pues ¿por qué no hacemos bots? Todo lo contrario, para decir, oye, las vacunas salvan vidas, vete a una fuente oficial, infórmate, o incluso utilizando emoción, utilizando eso de la emoción, puede ser con la parte de humor, puede ser la parte de una persona que dice, mira, yo gracias a las vacunas estoy vivo, mis padres están vivos, o alguien que ha superado una enfermedad que no pudo vacunarse y que, bueno, pues tuvo unas secuelas, ¿no? Que ha tenido secuelas. Este tipo de mensajes emocionales, la verdad que son muy efectivos si se consiguen hacer, ¿no? Y yo creo que lo bueno de los que creemos en las vacunas es que somos más, que tenemos mucha gente que estaría dispuesta a luchar contra la desinformación, contra la reticencia vacunal, que es un grado mayor, ¿no? Sociedades científicas, asociaciones Lo de que pasa pacientes. es que somos menos activos, ¿no? Quizás, Eso es decir, es, somos más, ese pero es se nos ve ese es el menos. gran problema, que ellos, los negacionistas, son muy activos, se mueven muy bien en redes sociales, en cambio los mensajes pro vacunación se quedan en campañas muy concretas, a veces el Ministerio de Sanidad hace un anuncio en televisión que eso no sirve para nada, porque no llega a la población que tiene que llegar, por ejemplo, y luego pues alguna sociedad, algún colegio profesional hace algo una vez y se le olvida, ¿no? Que si nos uniéramos todos de alguna manera en campañas, participamos, claro, aquí lo ideal es lo que decimos, las autoridades sanitarias tendrían que involucrarse, la verdad que podría ser muy eficaz. Y luego utilizar la tecnología. Hablar con gente que tiene que ver con inteligencia artificial que nos pueda ayudar a lanzar este tipo de bots, de soluciones automáticas
que esto ya se han hecho en otros países, en otros temas, y oye, son súper útiles para que la gente también le llegue en redes sociales, ¿no? Que antes, por ejemplo, en Twitter sí que lo teníamos, pero ya sabemos que con el cambio Sí. de Twitter es diferente, que cada vez que salía algo de vacunas, infórmate en fuentes oficiales, no te creas cualquier cosa, ¿no? Ahí las redes sociales, pues deberían tener una responsabilidad que ahora están perdiendo, que no tienen tanto, pero vamos a unirnos los demás, vamos a intentar tener a profesionales sanitarios a través de las sociedades científicas, de los colegios profesionales y asociaciones de pacientes para concienciar sobre esto, ¿no? Hacer campañas continuadas, porque esto no es que basta un día y lo haces, ¿no? Es información, es formación, es tecnología, son muchos aspectos. Y además, por ejemplo, ahora comienza lo que sería la campaña de vacunación de la gripe en la mayoría de las comunidades autónomas. Y luego también lo que dices tú, oye, acude a una fuente oficial. Pero claro, si tú acudes a una fuente oficial en la cual también esa información que se da en plano o en un plan que has dicho tú, sin emoción, no sé, no, quizás a lo mejor no sea eficaz. Por ejemplo, las campañas de vacunación ahora mismo la que comienza, luego habrá otras, pero específicamente la de gripe, ¿tú crees que es efectiva? Es decir, te dice que te vacunes, quiénes son las personas que se tienen que vacunar, en qué comunidades y de qué vacunas son las que están recomendadas, pero no va más allá. No te dice por qué te tienes que vacunar, los motivos de por qué pues, puedes tener una serie de complicaciones. ¿Tú crees que son efectivas o también necesitan renovarse? Pues mira, yo la verdad que el año pasado y el anterior estuve en un comité que nos llamó el Ministerio de Sanidad pues para el tema de asesorar en temas de campañas y tal. Era, la verdad, un poco triste porque al final se queda todo reducido a documentos de preguntas y respuestas. Por más que les podíamos decir, oye, pues que podemos hacer campañas muy emocionales, muy interesantes, y tal, al final están muy limitados, por lo menos de la parte de Ministerio de Sanidad, las comunidades es otra historia, de lo que pueden hacer realmente. Y entonces se dedican a hacer a lo mejor un anuncio, que sí, en ese anuncio ponen algo emocional, pero luego el resto de cosas nada, y ese anuncio en televisión pues no llega a nadie de la población joven, hay mucha gente que no lo ha visto porque hay mucho ruido. Entonces, hacer simplemente dar información sin más no llega. O sea, de verdad que se podría hacer cosas mucho más interesantes metiendo emoción, ayudando también a esos profesionales sanitarios que quieren divulgar, quieren colaborar, y el tema de las redes sociales ayuda mucho. Hay una cosa que me llamó mucho la atención en su momento, cuando estaba llegando a la vacuna, había una gran parte de la población que tenía muchas dudas respecto a las vacunas. Pero cuando salieron todos esos profesionales sanitarios vacunándose en redes sociales, eso cambió radicalmente la percepción que tenía la gente de la seguridad de las vacunas y aumentó muchísimo la confianza en las vacunas. Si nosotros conseguimos que los profesionales sanitarios aprendan a divulgar todos, porque es verdad que hay algunos que son muy activos y la verdad que hemos contado con ellos en campañas, pero necesitamos que haya más, que estén activos en las redes sociales, que estén activos en la consulta, con esa labor pues de concienciación, y para eso, desde luego, no puedes llegar simplemente con la información, tienes que utilizar la emoción. Has comentado también algo importante, que es el tema de la inteligencia artificial. También has comentado algo que a lo mejor puede ser un poco para los que no son legos en nuevas tecnologías, el chat GPT. ¿En qué consisten y cómo se pueden utilizar? ¿Está al alcance de todos? Parece que la inteligencia artificial venía como el gran boom, ahora parece que tiene problemas, bueno, como todo. Primero aparece la realidad y luego viene lo que es la normativa o la legislación, ¿no? Pero no tiene por qué ser peor ni mejor, sino porque las cosas de palacio van despacio. Pero Mm. ¿cómo pueden ayudar cuando esté todo normalizado, cuando esté todo bien reglado, la inteligencia artificial y luego pues estos chat GPT? Bueno, el que esté todo regulado y tal, eso no lo vamos a ver, porque siempre la tecnología va muchísimo por delante Adelante. de la regulación Siempre. Bueno, y pero algo se puede luego va a tener que sí, cambiarse, pero poco a poco, sí. vale, pues mira, Explícanos.
las inteligencias artificial generativa como ChatGPT o tenemos ya en buscadores, en asistentes desde Amazon, Bing, en fin, Google, tienen ya inteligencia artificial incorporada en esas búsquedas. Algo que me parece súper interesante, que es que tú puedes ayudarte a transmitir un mensaje que lo entienda la gente, ¿vale? Con emoción. Tú le puedes pedir a este tipo de ChatGPT o Bing o cualquier buscador y de por favor, elabórame un discurso para mi paciente, ¿vale? Que sea divulgativo en el que le convenza sobre la importancia de las vacunas, ¿vale? Lo puedes hacer para tu paciente en consulta, lo puedes hacer para tu paciente en redes sociales y te lo elabora. Tú lo puedes supervisar, etcétera, pero ya hay algo que puede ayudarte mucho a transmitir ese discurso. Incluso si le puedes pedir, hazme un post, te lo hace. Con iconos, ayúdame a buscar una foto, pues también, lo que tú quieras. O sea que podemos utilizarlo de esa manera manual, igual que el paciente, puede utilizar esta herramienta para decir, oye, ¿qué le debería preguntar a mi profesional sanitario sobre las vacunas en mi condición? ¿Vale? Y te va a dar una información que es muy útil. Por supuesto, tiene problemas, como todo, como todos los buscadores. Puede haber referencias que no son correctas. Hay una parte de las referencias, si estás viendo referencias científicas, que hay que revisar, pero la información básica general te va a venir muy bien pues tanto para una parte como por la otra. Eso en cuanto a la inteligencia artificial generativa tipo ChatGPT. Pero el otro tipo de inteligencia que es para generar bots, eso ya se utilizaba ya desde hace bastante tiempo. Hay una campaña que a mí siempre me gusta recordar porque me parece maravillosa y que me gustaría replicar en el ámbito de las vacunas, que yo llevo lanzando este reto a todo el mundo y espero que alguien Y no te lo lo coja. cogemos, no te lo cogemos. El reto. Eh, El reto no, nadie ha recogido todavía el guante Pues del mira, reto. hace unos años, cuando ni siquiera estaba la inteligencia artificial tan activa como ahora, en ¿Mm? Australia crearon algo súper interesante para concienciar el melanoma. Cada vez que alguien tomaba una foto y la subía a Instagram, tomando el sol, estando pues eso, La playa. exponiéndose, salía una cuenta que era basada con un bot era Soy tu melanoma y le pedía amistad a esa persona. Y cada vez que esa persona publicaba algo, le decía, ay, qué bien que estés tomando el sol, vamos a ser muy amigos, estoy muy contento de que estés así y tal. Entonces, claro, eso creó una concienciación brutal, o sea, eso tuvo un impacto enorme. Digo, vamos a ver, si eso se pudo hacer hace unos años, cuando ni siquiera había la tecnología que tenemos ahora, ¿por qué no podemos hacer algo así similar relacionado con las vacunas? O sea, directamente decir, oye, mira, es que tú no estarías aquí si no fuera por las vacunas, no estarían tus padres. Pero siempre es muy complicado hacer una campaña viral. Es verdad que cuando haces una campaña no sabes que va a ser viral hasta que luego parece que dices, oye, ellos lo han conseguido, ¿por qué yo no? Pero es que a veces nunca se sabe dónde está la tecla ahí adecuada. Un día haces una cosa sin más, que tampoco la vas a dar mucha importancia y bueno, pues has tocado ahí la sí, tecla de oro, pero es claro, pero al complicado. final, si nosotros conseguimos que haya mucha gente involucrada, muchas entidades involucradas, va a ser mucho más fácil conseguir esa viralidad. Si nosotros, estos influencers que nosotros hemos contactado, divulgadores sanitarios potentes que hemos contactado sin ser nosotros ninguna autoridad sanitaria ni nada, esto si lo hiciéramos de manera más conjunta, podríamos tener esta parte, divulgadores sanitarios, podríamos tener colegios profesionales como las enfermeras que tienen, no sé si son La red 200.000 enfermeras que, importantísima. claro, imaginaros la potencia que tienen eso, los farmacéuticos también, un volumen enorme. Tenemos un montón de sociedades científicas que se podrían sumar a asociaciones de pacientes. O sea, yo creo que podríamos hacer cosas que van a ser virales, simplemente por la fuerza de toda la gente que está involucrada con estos divulgadores y tal. Hay cosas que se pueden hacer que son interesantes. Se puede llegar a nivel nacional y a nivel local. Y seguro que vamos a tener muchos ejemplos, si lo pedimos, de gente cómo ha salvado su vida gracias a las vacunas, cómo está contenta de cómo las vacunas pues, le están ayudando en su vida, o profesionales sanitarios que cuentan sus casos, ¿no? Cómo han conseguido convencer a personas. Mira, hay algo que me parece súper interesante. Pues, hay muchos vídeos que se pueden hacer, ¿no? Hay de cosas que son, cómo se hace algo viral. Yo me acuerdo de un chaval de 12 años mexicano que hizo un vídeo en inglés que a mí me impactó y además tuvo un montón de reproducciones, cientos de miles de reproducciones y era muy sencillo de hacer. Se grababa y decía, voy a demostrar por qué las vacunas producen autismo. Y tengo aquí un dossier con toda la información que voy a contar por qué las vacunas producen autismo. Y luego los sacaba y era una hoja en blanco. Y entonces era como la cara de sorpresa
será porque las vacunas no producen autismo. Entonces, bueno, al final era muy gracioso, pero tenía esa parte, ¿no? de impacto, y voy a ver qué me está contando. Pues todo eso lo podemos construir, claro que sí. Has comentado, es verdad que lo importante es estar todos los agentes implicados. Ya hemos visto ahí que te he dado la enhorabuena de todos los apoyos que Salud Sin Bulos atesora. Por darme un número, ¿cuántas sociedades científicas para ver exactamente? Es decir, cuántas, vamos, no son profesionales, sino son entidades que agrupan a su vez a grandes grupos de profesionales, de reputados profesionales que lo avalan. ¿Cuántas entidades? Pues Y tenemos algún un... ejemplo a lo mejor destacado, has hablado de la OMS, también de la Sí, sí, Organización la OMS Mundial de la participó en un Salud. evento nuestro, no es que esté A ver, que no adscrita a son nosotros, cosas de pero sí que andar por estuvo casa, participando Carlos. en la oficina de infodemia de la OMS. Sí, tenemos como cerca de unas 70 entidades, entre algunas son sociedades científicas, otras son asociaciones de pacientes, otros son grupos cooperativos investigadores, universidades, etcétera. Y sí, bueno, pues la verdad que colaboran con nosotros en algunas campañas, en este tema pues de hackathon, pues de intentar buscar iniciativas para combatir la desinformación. Es que ya digo que no hay una única fórmula. Esto es la información, es la educación, es la tecnología. Y si no estamos colaborando, es muy difícil que ninguna sola organización pueda abarcar todo. Exacto, has comentado muy bien el tema de la información, la formación, las redes sociales. ¿También crees que la educación desde la escuela puede ser importante? Es decir, oye, en tu casa, desde luego, también es una fuente de educación muy importante, pero igual que se habla de la educación en salud, de la educación sobre el uso adecuado de las nuevas tecnologías, etcétera, desde pequeños, desde la concienciación. ¿Tú crees que podían ser efectivas? No a lo mejor una formación continuada dentro del currículo como una asignatura, pero sí dentro de lo que sería esa formación en salud, las vacunas pudieran estar ahí como implementadas para educar de que, oye, junto con hábitos saludables, se me ocurre, el Ujú. tema de la vacunación también es uno más para, pues, sobre todo porque Sí. dicen que desde pequeño realmente es como se aprende el mensaje muchísimo mejor. Sí, ¿Crees que nosotros, mira, ayudaría justo antes mucho? de la pandemia hicimos para el Ministerio de Sanidad una campaña de la meningitis hicimos un estudio de adolescentes y es que no sabían ni cómo funcionaba una vacuna. Tenían Es que no tenían ni idea. sabes una Ya no cosa que te sabían, pincha y te duele y de ahí no pasas. pero nada, no tenían ninguna información. Luego incluso pensaba que las vacunas eso costaba muchísimo dinero comprarlas, no sabían el tema de que bueno, pues estaban subvencionadas, etcétera. Y es tremendo, ¿no? Sí que falta educación en cómo funcionan las vacunas, creo que falta información en espíritu crítico con respecto a lo que puede suceder en redes sociales. Esto sí que hay en otros países. En Italia, por ejemplo, tienen clases que les enseñan a ser críticos con la información que se recibe en medios de comunicación, en redes. Es que los chavales ahora mismo están, bueno, y no chavales, viendo en redes sociales pues, TikTokers, influencers, que están diciendo Sí, auténticas pero no saben barbaridades. analizar la información que reciben, ese es el problema también. Ujú. Claro, y aparte, igual que he comentado antes, que los españoles tenemos una alta confianza en nuestro profesional sanitario, el problema es que hay una población, por ejemplo, adolescentes, que no están yendo al profesional sanitario, ¿no? Y que tampoco están creyéndose ya tanto lo que les dice la familia, ya está saliendo un poco del núcleo de información por parte de la familia, ¿no? Entonces, esa gente, esos chavales acceden a cantidad de desinformación en redes sociales y si no tienen una buena educación, y esa educación puede ser la parte académica de enseñarles a ser críticos y cómo funcionan las vacunas, pero también puede ser acciones basadas en el humor, por ejemplo, para concienciar. Pues nosotros hicimos también los cómics estos para intentar explicarles cómo funcionan las vacunas, que no se crean cualquier cosa que ven en Internet, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí hay que hacer una labor con los jóvenes que tiene que ir por otros canales, no puede ser por los habituales, porque ellos no ven medios de Claro. comunicación, no acceden a los profesionales sanitarios y tenemos que utilizar con ellos el humor porque no va, no, yo tengo un hijo de 16 años y desde luego le das un Un texto largo y periódico y lo pone para, vamos, para no, la chimenea. quiere un vídeo y que le entretenga. Y si en ese entretenimiento le puedes formar, estupendo.
Sí, también comentas que es muy importante que la información, lleves a consulta, el médico te diga, vacúnate, y si me lo dice mi médico, tengo esa confianza y me voy a vacunar. Pero de cierta manera, ¿no sería más importante el, oye, vacúnate y te explico por qué te tienes que vacunar? No que asumo que me lo ha dicho mi médico y como es mi médico, porque cualquier paciente convencido y que conoce el por qué se va a vacunar y los beneficios que pueda aportarle esa herramienta puede ser un gran embajador también de su generación, claro. No va a llevar un meme adecuado, no va a llevar TikTok, pero sí, por ejemplo, una persona mayor puede trasladar a su entorno, a su familia, a su pareja, oye, vacúnate y te digo los motivos más allá de me vacuna porque me lo ha dicho José, mi médico. Sí, Creo que el además médico hay, tendría más que decir vacúnate, ¿no? sí, Que no es una crítica, simplemente es un comentario que puede aportar quizás. no, no, muy interesante porque además ha habido, ahí, te digo, como se ha estudiado ya prácticamente todo relacionado con esto, se ha visto que la gente mayor, por una parte, ha sido los que más bulos han difundido porque les llegaban a través de WhatsApp, intentaban ayudar a su familia, ¿vale? Y lo compartían por WhatsApp, por todas partes, cosas que veían y no tenían esa, a veces esa conciencia crítica. Pero por otra parte, son los que más concienciados están sobre las vacunas, la gente mayor, y los que Tomamos más nota, creen al profesional sanitario. O sea, tenemos que aprovechar eso. O sea, claro. claro, entonces, si el profesional sanitario consigue transmitir bien a esa persona mayor, también es verdad que le da algo de información posterior. El problema es que tenemos consultas de 5 minutos, la persona, si sobre todo tiene pluripatologías, pues no le da tiempo ni a explicarse, ni que el médico le explique, pero sí, si de alguna manera le pueden recomendar alguna información para ampliar a posteriori, puede ver algún vídeo que lo pueda ver con su familia, explicando un poco, pues en este caso, cómo funcionan las vacunas, cómo le pueden ayudar en su patología, etcétera. Eso sería fundamental. Es que el problema que estamos viendo también en estudios que hemos hecho es que la mayoría de los profesionales sanitarios no están recomendando nada al paciente después. No le están recomendando una página web, no le están recomendando una Claro. asociación de pacientes. Entonces, claro, es muy difícil. Si tú tienes solo 5 minutos y el médico dice, pues Sí, mira, es que también no es me ha dado verdad, es tiempo eso. a contarle nada, pero mándale algo para que lea, para que vea después. Vale, vamos a empezar ya un poco con el espacio de las preguntas que nos han llegado también vía email previamente también. Eh, Esta persona nos dice que, bueno, pues has hecho una larga exposición, se refiere a ti, Carlos, pero lógicamente esto de las fake news no es nuevo. La población no tiene ya más experiencia en detectar estos bulos. Es decir, hombre, a lo mejor una persona que tiene 80 años pues, y no quiero decirlo, que seguro que lo mismo hay algunos que te la clavan directamente y te identifican esto es un bulo y tiene 80 años el hombre. Pero en general no se tiene ya más experiencia de, pues esto está manipulado, esto tal, eh, que no nos creemos ya todo lo que leemos. ¿Hay más Sí. experiencia? Sí, sí, es cierto. Nosotros hemos estado haciendo pues, estudios cada año para ver un poco lo que creía la gente. Hemos visto que se ha ralentizado la creencia en lo que llega a través de WhatsApp. ¿Vale? La gente ya no le llegan tantos bulos a través de WhatsApp. Y todos lo hemos vivido. En la pandemia ha habido momentos que el WhatsApp hervía. "Oh, mira lo que me he enterado, mira lo que he visto, Sí. mira lo que está pasando en este hospital". Y eso ya se ha frenado bastante. Hay más desconfianza pero no solamente a lo que puede ser un bulo, también hay más desconfianza a las informaciones oficiales, desgraciadamente. ¿Vale? O sea que cuando ya el Ministerio de Sanidad, por ejemplo, va a hacer una campaña, pues tiene menos impacto. Y lo que está ocurriendo con la campaña de la gripe, que nos está vacunando la población vulnerable. O sea, esto lo hemos hablado con el Ministerio, la población vulnerable no se está vacunando con la campaña de la gripe. Y esta es la gripe que es la más conocida. Para otras patologías que también se requieren vacunación, pues menos todavía. O sea, esto no está funcionando porque los mensajes del Ministerio ya no están siendo efectivos. Sí, de hecho, por ejemplo, las personas con diabetes tienen recomendado vacunarse de la gripe y tan solo el 45% en función de los datos de la campaña anterior se han vacunado, a pesar de que luego pueda tener una serie de complicaciones tu diabetes por no haberte simplemente hecho el gesto de ir y me vacuno y ya directamente evito, ¿no? Hay otras también vacunas que le están recomendadas, el neumococo, herpes zóster, hepatitis, etcétera, pero con la gripe, que parece que es la más conocida, aún es bajo. Eh,
Pues está si ni siquiera lo demostrándose conseguimos que no es en, eficaz. en la gripe, imagínate ya en el herpes. O sea, es que Claro, esto, que no se sabe ni qué es casi. claro, pues ese es el problema que estamos teniendo, que es que por una parte la gente está desconfiando ya de todo, no solamente de los bulos, que digo, de la información oficial, lo que hace el ministerio no está siendo eficaz. Hay que cambiar totalmente el chip e involucrar a otros actores que tengan más, que den más confianza, como el profesional sanitario, que se involucre mucho más, porque es que si no, lo estamos perdiendo. O sea, es que hay una parte de la población que ya no cree en nada. Sí, desconfía de los bulos, sí, pero tenemos que hacer algo para que confíen en fuentes fiables y que se conciencien de su propia salud, que las vacunas salvan vidas. Ya ha habido ese hartazgo, desgraciadamente, que está pasando factura. También esta persona nos dice que se muestra sorprendida, ¿no? Que con el COVID-19 aumentó, creo, que yo creo que sí que lo has comentado, ¿no? Esas reticencias o había muchos comentarios en contra de las vacunas, y él pensaba que había aumentado porque una gran población, porcentaje de la población decidió vacunarse, Sí, en general a nivel mundial. Luego hay, sobre todo por países porque son de tradición un poco reticentes ya de por sí, ¿no? sí. Los países quizás más sajones, por diferentes motivos, no lo sé, si quieres ahora lo puedes comentar, pero que les sorprende que en el COVID-19 la gente cayera un poco más en el descrédito de las vacunas, cuando No, nos a ver, salvaron, sí que los hubo hechos lo están que ahí. comentaba antes. Hubo, antes de que llegaran las vacunas, cuando estaban probando, había mucha gente que que desconfiaba de las vacunas y luego, pues, esa acción de profesionales sanitarios en redes sociales, entre otras cosas, pues aumentó y mucha gente se concienció. Pero eh, ha habido una parte de la población hay una parte que sí que es negacionista y esto es lo que, como decías, esto es un irreductible y es muy difícil llegar a ellos. Pero hay otra parte de la población que pues se muestra escéptico, que ni cree ni no cree, no es que esté en contra de las vacunas, pero al final decide pues no hacer nada, ¿vale? Y si no lo hacía en el COVID, cuando estaba muriendo la gente alrededor, pues imaginaos ahora. Entonces, esto sí que es un problema grave, porque esto ya se ha enquistado, ya se ha creado en las creencias. Aparte, hay una cosa muy curiosa que, bueno, ocurre en España, ocurre en otros países, hay determinadas tendencias ideológicas, que no falta que diga cuáles son, que ya se ha demostrado, que se creen, hay estudios, esto, hay un montón de estudios, que se creen cualquier cosa o tienen más posibilidad de creerse cualquier bulo relacionado con las vacunas, de que son peligrosas, de que hay una conspiración, etcétera, las grandes farmacéuticas, el gobierno, no sé cuánto, está. Y eso, desgraciadamente, son gente que se retroalimenta porque va a las redes sociales de otras personas que piensan como ellos, se informan en medios de comunicación, entre comillas, que solo dan información de este tipo. Entonces, es muy difícil. Y claro, todos los que están cerca de ese entorno, pues pueden caer, ¿no? en la desconfianza. Y al final lo que está ocurriendo, lo hemos visto, he puesto el ejemplo del informe de UNICEF en los niños, que ha bajado la vacunación infantil, que es la más concienciada. En el tema de adultos, esto es un problema, yo lo veo muy grave, porque es un porcentaje de población vulnerable que no se está vacunando y que ahora mismo esa gente no es que no sepa, no haya recibido mensajes de vacunas, pero también está recibiendo mensajes de antivacunas, no está recibiendo la confianza del profesional sanitario de que, oye, las vacunas te van a ayudar mucho en tu patología crónica en la que eres vulnerable y entonces esa persona decide, bueno, pues como uno me dice que sí, otro que no, y el médico tampoco me dice nada concluyente, pues yo no me vacuno. Ahí tienes un Sí, problema. me deja ahí en solfa. Eh, Esta otra persona dice que puede haber algún lobby económico o ideológico detrás del por qué hay alguna, bueno, intención de que la gente no se vacune, o como en todo, si hay algún interés económico en el que la gente no se vacune. Sí, hay intereses de todo tipo. Hay un interés, hay una parte que es Pues si ideológica, está claro. demostrado, Carlos, porque Sí, aquí sí, vamos a hablar de evidencia y esto hay no de estudios, bulos esto no es una también. hipótesis Y si mía, hay ¿eh? Esto, evidencia. hay una cantidad de estudios al respecto brutal en España, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, de verdad, está analizando un montón de países. Hay una tendencia ideológica clara, extrema, que sí que tienen, y los medios de comunicación, webs, cuentas, tal, que están
tienen tendencia a decir pues, que las vacunas son malas, son peligrosas, etcétera, y eso hay una parte ideológica, ¿vale? Podemos entrar en otras historias, pero al final hay algunos porque les interesa sembrar el caos, la desconfianza en el gobierno, atacar al gobierno, que sea, da igual el que sea, o porque, bueno, pues ellos ya en general desconfían de cualquier iniciativa que venga de un gobierno, ¿no? Y esto, pues, en Estados Unidos es clarísimo, pues, tipo Trump y demás, y, bueno, en otros países tampoco vamos a entrar. Pero luego también hay intereses económicos. Hay mucha gente que, he enseñado antes un medio de comunicación, entre comillas, que está diciendo que las vacunas son peligrosas, que no sirven para nada, que la pandemia no ha existido, etcétera, que lo que te están vendiendo es remedios milagrosos. ¿Vale? O sea, porque al final, si tú crees que las vacunas no sirven y tienes un problema de salud, pues a lo mejor lo que haces es acabar en pseudoterapias, que esas pseudoterapias están consiguiendo dinero. Y hay muchos gurús también, esto es otra historia que me parece muy peligrosa, muchos gurús de crecimiento personal y demás, que te están diciendo que cualquier enfermedad la tienes, es una historia mental, que tú la tienes que superar, es un trauma, etcétera. Entonces, si tú crees que esa enfermedad no te va a llegar, pues no te llega, ¿no? Y si crees que te puedes curar ese trauma, te vas a curar. Tremendo. Perfecto. Gracias por la aclaración. Esta persona nos dice si es posible, ¿podrías compartir algún chiste de algunos de los médicos que se ha visto antes en tu ponencia? No sé si lo tienes a mano, Carlos, o Sí, nos no, lo puedes comparto pasar y poner en la página web que porque yo soy nosotros, muy malo para recordar. mientras lo vas buscando, voy recordando luego también Vale, este que era vamos a el que compartir utilizaban todos los links de los la campaña antivacunas. Inmunización 2023. Este es el que Lógicamente utilizaban los también vamos a antivacunas. compartir lo que sería la página web, el link del Instituto Salud Sin Bulos, del que Carlos Mateos es coordinador, y luego también pues, podéis acceder a esta infografía que se ha creado desde la Federación Española de Diabetes para bueno, pues aclarar el por qué las vacunas son seguras. Ujú. Pues cuéntanos, a ver, ¿qué es lo que Vale, tienes, pues nada, mira, Carlos? recojo este que había comentado antes, Sí, que decía, pues todas las vacunas, de un antivacunas, decía, mira todas las vacunas que recibe un niño hasta los 2 años, como presentándolo como algo peligroso, ¿no? Entonces, a que alguien le respondía, eh, ¿cuál de estas enfermedades contra las que te protegen estos pinchazos querrías que vuestro hijo cogiera, ¿no? Esto sí que es muy efectivo. Yo me acuerdo de un pediatra, por ejemplo, que hizo una historia, decir, motivos por los que no debes vacunar a tu hijo, ¿no? Igual que lo del chico este que yo y estuve la contando. gente dice, uy, qué raro, ¿no? Claro, si un pediatra dice, ¿cómo motivos que? Entonces, claro, ¿qué expectación? Dice, bueno, porque te caes fatal, porque no le quieres ya volver a ver, porque quieres ahorrarte dinero. Claro, eso es lo que decía yo de utilizar el humor, ¿no? O sea, decir, oye, al final tú entras ahí y te dice, ay, qué barbaridad, y esto igual, ¿no? Está contestando una historia que viene con humor, oye, ¿no crees que daría miedo todas las cosas que recibe un bebé, ¿no? O ¿has tenido alguna vez alguna de estas enfermedades? Pues yo tampoco, gracias a las vacunas, ¿no? Yo creo que este tipo de cosas son interesantes. Cuando alguien te empieza a decir, oye, las vacunas son peligrosas o no sirven o hay dudas, etcétera, bueno, pues, ¿qué enfermedad tú quieres tener? ¿Qué consecuencia quieres tener? Claro, o sea, lo puedes decir de manera más o menos humorística. El tema del humor, siempre hemos dicho, puede ser, hay gente que no se siente cómoda, pero yo recomiendo, por ejemplo, mirar a profesionales sanitarios como Alfredo Corel, que no es que esté haciendo chistes, él utiliza elementos gráficos, ¿vale? Incluso de superhéroes y tal, pues para hablar del tema de la inmunización, etcétera, ¿no? Yo creo que se puede utilizar cada uno dentro de su estilo puede hacer una manera de divulgación. Y eso es válido para el profesional sanitario, pero es válido también para lo que tú comentabas, que un paciente crónico le cuente a otro paciente, oye, pues mira, es que si yo no me hubiera vacunado, ahora mismo yo podría estar, pues no estaría aquí. Y lo puedes contar con más o menos gracia, ¿no? Y luego también es verdad que luego los eventos adversos que pueda provocar una vacuna son un porcentaje muy bajito y luego pues todos son leves en el sentido, la mayoría son leves, estilo fiebre, que bueno, pues que se pasa como mucho en un par de días. También esta persona nos comenta sobre todo, bueno, y casi ya un poco como cierre, ¿no? Que te iba, y aparte que estamos ya finalizando, quizás a lo mejor podría ser como el broche final, ¿no? Y nos dice, ¿qué se puede hacer
para combatir los bulos en vacunas. Quizás el ABC era, bueno, si quieres dar 4, pero que sería como 3 puntos quizás a lo mejor como más destacados. Mira, aunque lo hayamos repetido, ¿no? Pero en estos últimos minutos que nos quedan 2, pues mira, en el contexto en el que estamos, teniendo en cuenta que nos estamos dirigiendo a un colectivo de personas con una patología crónica como es la diabetes, ¿tú qué podrías decir como los 3 pilares que podría hacerse desde nuestra labor, desde el público que nos está escuchando, en particular o en general, para combatir las vacunas? Pues mira, yo diría, en primer lugar, hablar con el profesional sanitario y que al final le explique cuáles son los beneficios, también es, por supuesto, contando los efectos secundarios, pero igual que los estamos pidiendo en las vacunas, que se pidan en otras cosas, o sea, porque ha habido una obsesión con los efectos secundarios de las vacunas que no la ha habido en otros medicamentos que tienen mucho más efectos secundarios, pero los asumimos como parte de nuestra vida, de que nos tiene que salvar la vida. O sea, que hay cosas que tienen un riesgo, ¿no? Cualquier cosa que bebemos, hasta el agua, pues Sí, tiene un riesgo, depende de la cantidad que te tomes, ¿no? O sea que todo esto hay que tener ese diálogo con el profesional sanitario. Si ese profesional sanitario no tiene tiempo para atendernos, hay que pedirle fuentes, ¿vale? ¿Dónde puedo yo informarme? ¿Dónde puedo tener más información sobre este tema? ¿Vale? Luego yo creo que también todos tenemos una labor a la hora de una responsabilidad en este tema de los bulos, ¿no? Cuando algo te llega, incluso aunque sea un meme que parece gracioso, tenemos la labor no solamente de frenarlo y no de redifundirlo, sino también de explicar a la otra persona de, oye, mira, es que esto es falso y vete a un profesional sanitario que te explique que esto por qué no es así, ¿vale? O búscate una fuente oficial y no hagas esto, ¿no? O concienciar a otras personas cómo gracias a que te has vacunado, yo creo que todos los que nos vacunamos tenemos que decirlo a nuestro entorno, tenemos que decirlo en redes sociales, oye, mira, yo estoy evitando que pueda tener un problema más grave, ¿no? Tenemos que dar esas gracias que, yo siempre lo digo, en países del tercer mundo no hay antivacunas, porque la gente sabe lo que es sobrevivir. O sea, es que tú estás vivo, estás aquí respirando, estás teniendo una vida normal porque te has podido vacunar. Es que si no, muchos de nosotros no estaríamos aquí. Entonces, todo eso tenemos que contarlo. Si no, no se va a apreciar el valor de las vacunas. perfecto, pues contar con los profesionales, si no nos aportan esa información, solicitarla y luego esa información que nos puedan proporcionar, lógicamente luego también trasladarlas a nuestro entorno. Detalles o inputs muy sencillos que todos podemos hacer. Carlos, te agradecemos. Y bueno, pues ya hemos rebasado en un minuto la conversación tan amena que daría para mucho más. Y sin más, pues despedir este webinar y dar, pues, sobre todo las gracias a las personas que nos acompañan y también las instituciones que nos apoyan, en este caso con la colaboración también del Instituto Salud Sin Bulos, luego Sanofi, GSK, MSD y Pfizer también que apoyan la campaña de inmunización 2023. Y sin más, pues muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Un Muy bien, saludo. pues muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Carlos.